Cada año en nuestra comunidad se rescatan miles de animales, una tendencia al alza. Fíjense, en 2019, solo en el Centro de Recuperación de la Alfranca, que es uno de los centros de referencia en Aragón, ingresaron más de 3.000 animales. Son 862 más que el año anterior. Pero en nuestra comunidad también existen centros o núcleos zoológicos gestionados por particulares que se dedican a acoger animales abandonados o accidentados y darles una segunda oportunidad. Búhos reales, águilas, cigüeñas o tejones son algunos de los animales más rescatados. Nosotros somos un núcleo zoológico que abrimos en el 2013. Bueno, llevamos el trámite desde el 2013, abrimos hace 3 añitos o así, y ahora ya hemos presentado toda la documentación, nos han dado el visto bueno del INAGA para pasarlo a parque zoológico. Me parece que es el 5º parque zoológico de Aragón. Que para nosotros, aparte de enseñaros nuestro núcleo zoológico, queremos enseñaros parte de nuestra familia, ¿vale? Nosotros hacemos siempre las visitas para no estresar y explicar realmente por qué cada animal está con nosotros y el motivo. Pero sobre todo lo que queremos dar hincapié es a respetar y a concienciar lo que son los animales. No recibimos ningún tipo de ayuda ni subvenciones de ningún lado. Todo es de las personas que vienen a hacer las visitas de los campus de verano y de las actividades que hacemos, ¿vale? Y teníamos un centro de jardinería, lo cerramos para mantener los animales, o sea, para vivir con los animales. Aquí cada día, para que te hagas una idea, se comen pues a lo mejor 15-20 codornices, 2 o 3 kilos de conejos. Se comen las nutrias un cuarto de su peso en truchas, asalmonadas, que tenemos que comprar. Pienso, podemos gastar a lo mejor en dinero pues 20 euros al día, en pienso, solo en pienso. Solo. Pero luego en carne pues a lo mejor son 70. Fácilmente aquí, diariamente, entre las tortugas y todos los herbívoros que tenemos, gastamos unos 30-40 kilos de fruta y hortalizas al día. Me has pegado un susto esta mañana que pensaba que estabas malito. Pues todo comenzó cuando nos llamaron para que rescatáramos a unos mapaches. Nos llamaron, los iban a sacrificar. ¿Qué ocurre? Que cuando los vimos nos dio muchísima pena, los trajimos para aquí. Cuando llegaron tenía el macho una estereotipia horrible, la hembra medio ciega. Son muchas horas de trabajo, de sacrificio. Nos costó muchísimo, pero la verdad que ha sido uno de los animales que más nos ha tocado el corazón. Lo mejor que nos ha podido pasar en la vida, es decir, que lo bonito que es el recuperar y el darle vida a un animal que lo ha pasado tan mal. Mi amor, muy bien, mi niña, muy bien. A ver, suris, venid conmigo, que me dais miedo. Los suricatos vinieron de Asturias, de otro centro. En todos los animales intentamos recrear lo más parecido a su hábitat. En este caso pues le hemos puesto aquí un tronco tumbado, le hemos puesto arena que simula donde viven ellos, que es en el desierto. Tienen ahí dentro una cámara completamente climatizada y luego tenemos un sistema de alarmas que vale para todos los animales del centro que tienen calefacción. Cualquier cosa que pasa dentro de esa caseta nos enteramos por mensaje. Hola, Pepe, mi amor. Pepe es un guacamayo, un loro rojo. Pepe llegó a nosotros más o menos hace más de un añito y poco más. Desgraciadamente el dueño falleció en un accidente. Los guacamayos se hacen siempre de un solo dueño. O sea que hasta que se ha hecho a nosotros le ha costado un poquito. A mi marido no, Jorge no lo quiere ver mucho, pero a mí sí. Los conejos y las cobayas es más o menos el tercer animal que más abandonos tenemos. Son animalicos que suelen comprarse cuando son chiquitines, que hacen muchísima gracia y acaban siendo muy guarretes, acaban en jaulas, acaban oliendo mal y acaban encerrados. Este nos lo trajeron de un centro de interpretación y viene, si os dais cuenta, tiene una alita que se hizo daño, no la curó, y luego vino con tricomoniasis, que es una enfermedad que tenía toda la garganta con una placa blanca como de pus.
y si no lo tratas pues llega a morir. La desgracia es que un búho real te vale entre 300 y 400 euros como mucho, si es una hembra grande. ¿Qué pasa? Que una operación y el tratar y el cuidar y toda la rehabilitación que lleva es más cara, con lo cual es más fácil dejarla morir. Nuestro objetivo con este parque es concienciar a la gente de que los animales no son objetos y que hay que cuidarlos y respetarlos como ellos se merecen.